Hola, ¿qué tal? Soy Ovidio Cortázar Ramos, titular de la notaría número 156 aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el día de hoy voy a platicarles algo relacionado con el testamento, que no es otra cosa más que un acto jurídico libre, solemne, personalísimo, claro y determinante por el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad disponiendo de su patrimonio para después de su fallecimiento, pudiendo revocarlo en cualquier momento, obvio, antes de que fallezca. Seguro te has preguntado muchas cosas sobre el testamento, como ¿qué pasa si no otorgo el testamento? En el supuesto de no dejarse un testamento, es la ley la que establece quiénes serían los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio ante el juzgado para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones pueden no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno. Hay diversos tipos de testamentos, pero el más común y que facilita el Código Civil en el caso de nuestra entidad, el Código Civil de Chiapas, es el testamento público abierto. Los requisitos son muy simples. Primero, tener cumplidos 16 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales, manifestar su voluntad claramente. Si el testador lo desea, puede elaborar una relación de los bienes que va a dejar en herencia y su ubicación. Estos datos no serían necesarios si se nombra a un heredero universal. También proporcionar sus datos generales como nombre, apellido, paterno, materno, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil y en caso de ser casado, determinar bajo qué régimen patrimonial se casaron, puede ser sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Sí? Ocupación y domicilio actual. Presentar asimismo copia de su acta de nacimiento, presentar original y copia de su identificación oficial con fotografía y firma, como puede ser la credencial del INE, el pasaporte, la cartilla militar, licencia de conducir incluso. Proporcionar los nombres de los padres, cónyuge e hijos, incluso si han fallecido, y preferentemente sus fechas y lugares de nacimiento. Comunicar también el nombre de la persona que se designará como albacea. Otra pregunta que se hace generalmente es si es necesario preparar una lista de bienes, como lo decíamos, para hacer el testamento. La respuesta es no. No es necesario, salvo que el testador quiera dejar algún bien en especial a alguien específicamente. Eso es a lo que llamamos el legado. En este caso habrá que mencionarse la ubicación exacta del inmueble o identificar con precisión el bien mueble o en su caso el derecho que corresponda como una marca comercial o una patente de los derechos de autor. Así pues, no es necesario hacer una lista de bienes ni tampoco habrá que exhibir las escrituras de propiedad de los inmuebles. El testador únicamente requiere manifestar al notario a quién o a quienes nombrará como herederos, salvo que desee hacer un legado, que decíamos es específico para un bien o bienes o un derecho o derechos determinados para una o varias personas también determinadas. Otra pregunta que puede surgir es, al momento de hacer testamento, ¿los bienes pasan a ser propiedad de los herederos designados? La respuesta también es contundente, es no. El testador sigue siendo el dueño de los bienes que estén a su nombre y tiene plena libertad para venderlos, regalarlos o hacer cualquier operación con ellos mientras viva. Los bienes pasarán a ser propiedad de los herederos designados hasta el momento del fallecimiento del testador, por lo que un testamento no significa impedimento para disponer de los bienes. Por ejemplo, si llegara a enfermar el testador, puede disponer de sus bienes y derechos para pagar su enfermedad. Muchos también se preguntan qué es y qué funciones desempeña el albacea en un testamento.
es la persona designada en el testamento para que sea responsable de hacer cumplir la última voluntad del testador. Después de aceptar su cargo, se encargará de cuidar y dar destino a los bienes que disponga el testamento. Su función principal, una vez fallecido el testador, es la de cumplir con el testamento, para lo cual deberá acudir ante el notario y presentar el acta de defunción del testador y el testimonio del testamento. El notario indicará al albacea el procedimiento a seguir e iniciará el trámite sucesorio, y se elaborará la respectiva escritura de adjudicación por herencia de los bienes de la sucesión en favor de los herederos o legatarios. Una pregunta puede ser también: ¿a quién elegir como heredero? Es difícil elegir a quién heredar el patrimonio, pero al hacerlo se evitan conflictos futuros de los seres queridos, no necesariamente familiares. Además, existe la opción de modificar el testamento en cualquier momento si el testador cambia de opinión. Es conveniente aclarar también que, independientemente de que el testador designe a los herederos libremente, debe tomarse en cuenta que si existen dependientes económicos a su cargo, como hijos menores de edad o incapaces, ascendientes que carezcan de recursos, hermanos, etc., deben destinar parte del patrimonio al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ya que de otra forma este derecho puede ser reclamado por los beneficiarios aun y cuando se haya otorgado testamento en contrario. De ahí la importancia que el testador con mucha claridad defina esta situación y con mucha confianza al notario para evitar confusión posteriormente cuando fallezca el testador. Otra pregunta que se hace es: ¿cuándo es necesario designar un tutor en un testamento? Si existen hijos menores de 18 años o incapaces jurídicamente, es conveniente designarles un tutor en el testamento, que podría ser cualquier persona capaz, y se encargará de la guarda y custodia y representación del menor o del incapaz, cuando los padres de estos hubieran fallecido. Cabe señalar que el tutor en ningún momento puede disponer de los bienes que le hayan dejado a los menores. Salvo autorización de un juez, en ningún momento el tutor puede desempeñar el cargo, sino hasta que ambos padres del menor hayan fallecido. ¿Puede modificarse un testamento? Claro que sí. Para hacerlo es necesario cumplir con los mismos requisitos que fueron necesarios para otorgar el anterior, es decir, acudir a un notario público para manifestarle los cambios que se requieren, hacer el testamento para que el notario prepare el instrumento que contenga el nuevo testamento. Como ya mencionamos, el testamento es un acto revocable y modificable, por lo que puede ser cambiado cuantas veces sean necesarias. Si durante su vida otorgó varios testamentos, el último de ellos será el que cumplirá con su voluntad y por tanto el único válido. ¿Qué pasa con las deudas que tenga el testador cuando fallezca? El total de los bienes que conforman la herencia del testador responderán al pago de las deudas hasta donde su valor alcance. Si el monto del adeudo supera la suma de los bienes, los herederos no tendrán obligación de aceptar la herencia, y si es menor, podrán saldarlo y quedarse con el resto. Otra duda que puede surgir ¿es posible heredar cuando en un municipio o localidad de Chiapas no se encuentra de ningún modo cercano a algún notario público? La respuesta es sí. Es posible. El testamento se puede realizar ante un juez de primera instancia, y si no existiera un juez, se puede concretar ante 2 testigos, dependiendo el lugar y las circunstancias. En el hecho de muerte, ¿una persona puede heredar bienes? La respuesta es: si está consciente. De lo contrario, sería inválido, porque estaría viciada su voluntad. Sería nulo inclusive. En el tema de la pandemia nos han preguntado muchas veces si las personas que se desempeñan en labores relacionadas con la salud tienen disposición gratuita del testamento. La respuesta es sí, pero únicamente quienes están vinculados o atendiendo
a las personas que estén contagiadas con el virus del COVID-19. Finalmente, hay muchos tabúes en nuestra sociedad, entre ellos que el hablar de testamento es como estar llamando a la muerte. No hay tal, nadie tiene placa que diga esta es tu fecha de caducidad. Nos puede tocar, como bien, en cualquier momento, como bien se dice, en cualquier momento. El testamento es un acto propiamente de responsabilidad total. Primero, porque con ello se evitan conflictos familiares y también para verificar si los bienes o derechos que tiene el testador están en orden, evitando así conflictos jurídicos que pudiesen llevar a mayores costos y tiempos a litigarlos en los juzgados. A todo ello, el testamento hasta el mes de octubre no tiene un costo mayor de 1,000 pesos, sin que se pague ningún tipo de derecho adicional. Esto es parte de lo que es el testamento. Yo estoy a sus órdenes, me va a dar mucho gusto poderlos atender aquí en la notaría número 156. Muchísimas gracias.